Bienvenidos a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. El día de hoy nos toca el tema número 9, donde vamos a comenzar a hablar precisamente de ondas guiadas. Muy bien, vamos a hacer un poquito de memoria. Hasta ahora hemos considerado en el primer módulo, porque esta clase corresponde ya al módulo 2, en el primer módulo hemos estado considerando ondas que se mueven en el espacio, ya sea en el espacio libre o ocasionalmente cuando interceptan medios materiales, que fue lo que estudiamos sobre el tema de incidencia normal o incidencia oblicua con medios dieléctricos o otros. Y en aquel caso, por supuesto, estamos considerando ondas de extensión infinita, es decir, consideramos el modelo de onda plana por ser simplemente más sencillo, pero en la vida real sabemos que nosotros tenemos que trabajar con cantidades mucho más pequeñas. Muy bien, el detalle es que en muchas aplicaciones prácticas no podemos considerar a esos medios de extensión infinita, más bien son acotados, son de tamaño pequeño. Esas estructuras acotadas que estoy haciendo referencia aquí van a guiar las ondas electromagnéticas de un punto al otro en nuestras aplicaciones prácticas. Es decir, utilizando estas propiedades de reflexión y refracción en algunos casos, ¿okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a mantener las ondas electromagnéticas dentro de un camino a nuestra voluntad para poder llevar las señales de un lado para el otro. Esa estructura, en términos generales, la vamos a denominar guías de onda, porque van a guiar las ondas. Y vamos a ver que, por supuesto, hay una gran variedad de estas guías. Y los campos que tenemos adentro también van a variar de acuerdo a algunas de las condiciones que nosotros vamos a estar discutiendo en este módulo, que está constituido por aproximadamente unas 7 clases. Muy bien. Entonces, estas guías que tenemos acá en las aplicaciones prácticas, por ejemplo, sirven para llevar la energía eléctrica que se produce en los centros de generación, como por ejemplo en nuestro caso, pudiera ser allá en Guayana, en el Guri, y todo esto. Y esa energía viene hacia Caracas a través de una línea de transmisión que están guiando esta energía para traerla de esos sitios lejanos hasta nosotros. También tenemos otra situación donde tenemos también esta estructura, pero que nos sirve para llevar las comunicaciones en distancias más cortas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un cable que va desde una central telefónica hasta nuestra casa, donde la distancia probablemente será quizás de 1 o 2 kilómetros, ¿okay? No de cientos de kilómetros como el caso anterior. Y también está haciendo el mismo efecto, es decir, esa onda electromagnética que está confinada a través de esa estructura metálica nos lleva nuestra voz, ya convertida en una forma de onda eléctrica, la lleva desde el teléfono de nuestra casa hasta la central telefónica. También se puede utilizar para interconectar partes de una computadora. Una porción de la computadora se conecta con otra a través de lo que nosotros denominamos un cable. ¿Okay? Ese nombre genérico simplemente son estructuras que guían las señales que se generan en una parte de la computadora hasta otra. Y podemos estar hablando de distancias tan cortas como unos pocos centímetros entre sí. Por ejemplo, para unir el CPU, ¿okay? El chip del CPU con la ALU o con la RAM, o inclusive con los dispositivos externos, pues normalmente lo hacemos a través de un bus en nuestra computadora. Y ese bus es una línea de transmisión, es decir, también guía la energía para que vaya desde este dispositivo hasta el otro, como hemos descrito. Y estos conceptos no solamente están aplicados para el caso de conductores metálicos, también es aplicable al caso de estructuras dieléctricas, como por ejemplo el caso de las fibras ópticas, que igualmente también nos llevan información desde un lado hasta el otro de un enlace de comunicaciones, ¿okay? A voluntad nuestra. Esa es un poco la idea de estas ondas guiadas que tenemos aquí. Bueno,
Ah, volviendo entonces al módulo anterior, cuando nosotros consideramos la incidencia oblicua de una onda que viene de un medio hacia el segundo medio, ¿okay?, encontramos que la resultante tiene un cambio en la dirección de propagación. La señal venía de manera oblicua sobre esta interfaz y la combinación de la incidente con la reflejada podía producir una onda que se moviera paralelamente a la interfaz. Entonces, el detalle importante para nosotros como aplicación práctica es que si nosotros ahora hacemos que esa interfaz vaya para donde nosotros la necesitemos, la onda tendrá que seguir a esa interfaz. Es un poco, imagínense, por ejemplo, el caso de una manguera de jardín. Yo tengo agua, ¿verdad?, que yo estoy introduciendo a esa manguera de jardín y yo quiero regar las matas de un lado y llevarla para el otro, o sea que yo muevo la manguera de jardín para donde yo necesite. Entonces, ese sería, digamos, el símil. Nosotros aquí lo que tendríamos con estas guías de onda es justamente que en lugar de estar metiendo agua en la manguera, lo que estamos metiendo son ondas electromagnéticas que van hacia donde nosotros las necesitemos. Entonces, nosotros podemos, ahora cuando nos toca analizar esto, tenemos que irnos otra vez al módulo 1 y recordar que existen varios modos de propagación. Podemos tener una propagación TEM, transversal electromagnética, como la que hemos considerado al principio del estudio, en las clases anteriores, pero luego también vimos que existían otros modos TE y modos TM. Y eso también van a existir ahora dentro de esas estructuras cerradas de que estamos hablando en este módulo. Muy bien. La forma de atacar este problema, como siempre, vamos a empezar de lo más sencillo para luego ir considerando casos un poquito más complicados. Nuestra estructura más simple es la que ustedes tienen en pantalla, una guía de placas paralelas. O sea, tenemos dos placas metálicas separadas por un cierto espacio y vamos a considerar que esas placas se extienden infinitamente en las otras dos direcciones, pero aquí en lo vertical solamente vamos a tener una placa arriba y una placa abajo. En el dibujo hemos considerado adicionalmente unas líneas que dice A, porque más adelante vamos a encontrar que una de las placas vamos a considerar que no tiene extensión infinita, sino que va a estar limitada a un cierto ancho. Pero vamos a considerar primero el caso más general, ¿okay?, y luego vamos a utilizar eso. Entonces, por simplicidad, vamos a colocar nuestro eje de coordenadas de forma que la dirección de propagación Z va a ser en el espacio, digamos, entre las placas, va a ser paralelamente a las placas, y podemos tener el eje de las X, vamos a colocarlo también paralelamente a las placas, es decir, que las placas están situadas básicamente en el plano XZ. Y en la dirección de las Y es donde simplemente vamos a tener las dos placas, una arriba y la otra abajo. Por consideraciones, para el problema que yo quiero tratar ahorita, que es el modelo TEM, entonces vamos a considerar que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. Y en este caso sucede que el campo eléctrico va a estar dirigido entre las placas. Es decir, en el dibujo estaría en la dirección del eje de las Y, cuyo vector unitario es J. Muy bien. La onda, vamos a considerar que se está propagando en el eje de la Z, cuyo vector unitario es K, y que en el ancho, ¿verdad?, consideramos que la estructura tiene una dimensión infinita. Y esto simplemente es para garantizar de que en todas partes el campo eléctrico va a tener la dirección vertical en este caso. ¿Por qué la dirección vertical? Porque si el campo estuviera inclinado, en algún momento el campo eléctrico entre las placas estuviera inclinado, lo que sucedería es que por condición de frontera la
componente tangencial del campo estaría en cortocircuito. Así que entonces no hay componente tangencial del campo eléctrico, solamente hay componente normal, y por eso es que hemos elegido esa estructura de manera que la polarización, en este caso, es polarización vertical. Muy bien. El campo lo hemos asumido uniforme entre las placas porque hemos considerado que en esta dirección del ancho tiene dimensión infinita. Más adelante, cuando hagamos una aproximación, vamos a considerar que el campo se mantiene vertical sin considerar el efecto de los bordes cuando lo recortemos. Bueno, entonces decíamos que las placas son conductores perfectos. Dentro de las placas no hay campos, ni campo eléctrico ni campo magnético, y por tanto esa condición de frontera, que ya la hemos estudiado anteriormente, pues significa entonces que el campo eléctrico tangencial es nulo y que en el caso del campo magnético tangencial no es nulo en la interfaz entre el conductor y el aire, porque se permitirá una circulación de una corriente superficial, ya que tenemos un conductor. Es algo similar a lo que hemos estudiado en clases anteriores. Muy bien. Debido a que nosotros tenemos que el campo eléctrico es perpendicular a las placas y nace en una placa y muere en la otra, significa que tiene que haber unas cargas. ¿Okay? O sea, hay una distribución de cargas que son el origen y el sumidero de las líneas del campo eléctrico. Debido a que el campo eléctrico va a poder variar a lo largo del eje de la Z, porque estamos considerando ondas en movimiento, también sucederá que esas cargas eléctricas también van a estar variando a lo largo del eje de la Z. O sea, esa distribución de cargas a lo largo del eje de las Z también va a producir una circulación de corriente, en este caso superficial, ¿verdad? Porque si yo tengo el conductor y tengo una cierta cantidad de carga aquí y otra aquí, y aquí hay un conductor, entre ellos va a circular corriente. Por tanto, habrá una corriente superficial, que es la que yo decía, que nos va a permitir el salto, la discontinuidad en el caso del campo magnético. Muy bien. Otra de las cosas para complementar esto que ustedes todavía tienen en pantalla, porque todavía estamos observando el dibujo, fíjense que no hay cargas externas, ni tampoco hay corrientes externas. Todas estas cargas que yo mencioné y todas estas corrientes ocurren en el espacio entre las placas. Fuera de ella no tenemos nada. Y por tanto, fuera de esta estructura no hay campos ni eléctricos ni magnéticos. Eso es muy importante dentro de la aplicación que tienen estas estructuras, porque lo que van a hacer estas estructuras es que mantienen el campo confinado y evitan que el campo salga para afuera. Cuando ustedes tienen un cable, llamamos así esa estructura que comúnmente llamamos un cable, pues la idea es que el cable mantenga los campos limitados dentro del área donde está esa estructura que denominamos cable, de manera que entonces no se irradien hacia el espacio. Eso sería similar al ejemplo de la manguera de agua que yo he mencionado hace un rato. La idea es que si yo tengo esa manguera de jardín, el agua que entra desde el grifo, entra por la manguera y no salga por los lados, sino que solamente salga en el extremo donde me interesa que llegue esa agua. Un poco también esa es la utilidad de este tipo de estructura, que yo quiero que el campo se mantenga en la dirección que yo lo requiero y que no haya campo hacia el resto del espacio. Bueno, entonces volviendo al caso que nosotros tenemos aquí, ya que hemos dicho que el campo es uniforme en la estructura, en el ancho, y que solamente puede variar en la dirección de propagación, pues el campo eléctrico total que podemos tener en esta estructura estaría constituido en términos generales de una onda progresiva y una onda regresiva. Así que el campo total es 1 de z, porque solamente puede variar en función de la z, va a ser igual al valor inicial, E sub 0i por E a la menos j beta z, más la onda regresiva, que sería E sub 0r, más E
perdón, por E a la más J beta Z. Entonces tengo la onda regresiva y anteriormente la onda progresiva. Y de manera equivalente, como ustedes lo pueden ver en pantalla, pues tendríamos la misma situación para el campo magnético, solo que recuerden que el segundo término cambia de signo cuando tomamos la derivada. Muy bien. Dentro de este modelo que yo quiero hacer en este momento, en principio vamos a asumir que no hay onda reflejada. O sea, consideramos que la estructura es infinitamente larga en la dirección de las zetas, así como también lo hemos hecho en la dirección del ancho. Entonces, consideremos que la onda que nosotros tenemos se propaga hasta el infinito y que no hay onda reflejada en una primera instancia para poder analizar este problema. Posteriormente, vamos a agregar esa onda reflejada para terminar de tener el problema completo, pero en principio vamos a trabajar con solamente la onda progresiva. Muy bien, si tengo la onda progresiva exclusivamente, pues lo único que tengo entonces es que el campo es 1 de Z, va a ser igual solamente al valor inicial. En este caso hemos separado la parte del módulo con el vector unitario, entonces hemos puesto el módulo de su 0i por E a la menos J beta Z por el vector unitario J, ¿verdad? Porque estoy en la dirección del eje de las Y. Y en el caso del campo magnético, el resultado va a ser menos E sub 0i dividido por eta 1, es decir, la impedancia intrínseca del primer medio, por la misma exponencial E a la menos J beta Z, y ahora el vector unitario está en la dirección de las X. Muy bien. Ahora, queremos relacionar esto con cantidades medibles en las placas. Por ejemplo, si yo integro la intensidad del campo eléctrico a lo largo de un camino, tengo una diferencia de potencial. En este caso, yo quiero hallar la diferencia de potencial que existiría entre estas placas. Y en este caso, debido a la condición de simetría que yo he impuesto acá, estamos asumiendo que el campo es uniforme, entonces el resultado de la integración será independiente del camino de integración. ¿Okay? Y lo que yo voy a tener entonces es que cada una de las láminas se va a convertir en una equipotencial, como ustedes van a haber visto en la asignatura de campos electromagnéticos que precede a la actual. Muy bien, entonces hagamos esa integral, la integral del campo eléctrico en la dirección del eje de las Y, pues todo lo que haríamos sería el vector es 1 de Z, que tiene dirección Y, producto interno, con la diferencial en la dirección de las Y por el vector unitario, ese producto interno, como están alineados, pues va a ser 1. Así que entonces el resultado de la integración sería E sub 0i por E a la menos J beta Z, porque sigue siendo una función de Z, y ahora multiplicado simplemente por D, la distancia entre las placas. Y eso me produce la diferencia potencial que vamos a denominar B sub D de Z, ¿verdad? Es decir, la diferencia potencial que existe entre una placa y la otra, pero estamos permitiendo que pudiese variar en la dirección de propagación Z. Ya tengo el voltaje. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Okay? La magnitud de la densidad de corriente superficial necesaria para anular el campo magnético, ya dijimos que existe una corriente superficial en esto, es igual al módulo del vector H. Y es perpendicular al mismo, así que entonces va a suceder que esa corriente que está allí, como tiene que ser perpendicular a H, que está en la dirección el eje de las X, ¿verdad? Y tiene que ser perpendicular al campo eléctrico, entonces va a ser que la corriente va a tener la dirección Z, es decir, va a estar en la dirección de propagación. Sin embargo, el tema es que nosotros, para poder hallar esa corriente, tenemos que considerar la forma en cómo se está dando la interacción, o sea, la estructura, la forma como está constituida la estructura, donde yo estoy pasando del dieléctrico al conductor. Entonces, fíjense, la normal a esa interfaz va a ser diferente para cada placa. Digamos, la placa de arriba, lo que va a suceder entonces es que la normal a la interfaz
va a estar ubicada en la dirección hacia abajo. Y en el caso de la placa de abajo, la normal está ocurriendo en la dirección hacia arriba. Entonces, cuando nosotros hagamos ese producto también va a significar que la corriente que nosotros vamos a tener en la placa de arriba va a estar en la dirección, digamos, de la Z negativa, y en la placa de abajo va a estar en la dirección de la Z positiva. ¿Okay? Vamos a observar eso. Fíjense entonces. Consideremos que la densidad de corriente, o sea, la corriente por unidad de ancho que yo tendría para esta corriente superficial, que se obtiene de multiplicar el valor del campo magnético en el lado de adentro, el lado dieléctrico, menos 0, que es lo que estaría dentro del conductor, por la normal, sucedería, digamos, para el caso de Z igual a 0, sería entonces menos E sub 0i dividido por la impedancia intrínseca multiplicado por E a la menos J beta Z, porque ya siempre tengo que recalcar esto, que esto es variable, con posición a lo largo de la dirección de propagación, multiplicado por el vector unitario en la dirección de las K. ¿Okay? En tanto que esta densidad de corriente K sub D para la segunda lámina, o sea, la que está a la distancia D, tendría como valor menos H sub 1 multiplicado por el vector unitario J, y el resultado finalmente termina siendo E sub 0i dividido por eta sub 1 por E a la menos J beta Z por el vector unitario K. Fíjense ustedes que las fórmulas tienen el mismo módulo, pero tienen signo distinto. Es decir, que la corriente en una placa es idéntica a la de la otra placa, pero va en dirección opuesta. Muy bien. Ahora, la idea es lo siguiente. Eso es corriente por unidad de ancho. Si yo considero un ancho limitado dentro de las placas, es decir, ya no considero que la placa tenga dimensión infinita en la dirección del ancho, sino al contrario, yo la voy a limitar. En este caso, entonces tendré que multiplicar esa densidad de corriente que yo acabo de calcular por el ancho. Por eso era que en el dibujo que teníamos al principio, yo había puesto sobre las placas, había puesto una pequeña indicación, un pequeño caminito, diciendo que ese era de ancho A. Y es lo que quiero hacer. Voy a recortar la lámina, que antes era infinita, la voy a recortar a ese ancho A. De manera que si ahora yo multiplico esa densidad de corriente por ese ancho, tengo la corriente que circula por ese conductor. ¿Ok? Entonces, lo que nos va a quedar, por ejemplo, el valor de la corriente y su Z va a ser el valor de esa K, función de Z, por A. Recuerden que estas corrientes son de la misma magnitud, pero de sentido contrario, porque las K también son de sentido contrario. Bien, ahora, si yo divido la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas entre esta corriente, eso tiene dimensiones de impedancia, ¿ok? Y es válida para ese trozo de guía que yo acabo de describir, es decir, que tiene un alto limitado y tiene un ancho limitado. Entonces, si ahora yo hago esa división, tendría que esa nueva impedancia, que le vamos a dar el nombre de impedancia característica, que va a ser el cociente de la tensión B sub D de Z, dividido entre la corriente y de Z, ambas, va a suceder que al yo efectuar la división se cancelan las exponenciales, se cancela la dependencia de Z, es decir, que ahora el resultado es independiente de la posición a lo largo de la línea, y el resultado de ese cociente termina siendo la impedancia intrínseca multiplicada por el cociente de la altura entre el ancho de la pista. Como decía, el nombre que le damos a esa cantidad es impedancia característica y es una variable circuital, a diferencia de la impedancia de onda que hemos trabajado en otras ocasiones, o de la impedancia intrínseca, que es algo que tiene que ver con el material, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta impedancia que hemos
definido en este momento es una variable circuital, y eso lo vamos a estar utilizando más adelante cuando hagamos una aproximación circuital de la guía de onda. Y entonces vamos a estar utilizando voltajes y corrientes. En algunos casos son reales, en otros casos son ficticios, pero como variables circuitales. Ok, ya hemos definido lo que es la impedancia característica, y si volvemos a las láminas anteriores vemos que tanto el voltaje como la corriente son funciones de posición. ¿Okay? Es decir, que el comportamiento es similar a lo que teníamos en los campos cuando estábamos hablando de ondas en el espacio. ¿Okay? No digo espacio libre porque ya también hemos considerado el caso más general, donde el espacio puede estar delimitado por medios materiales. Pero el comportamiento que anteriormente observamos en los campos lo vamos a tener ahora en las variables circuitales, o sea, voltaje y corriente. Entonces, vamos a seguir utilizando los mismos nombres que teníamos antes, los vamos a tener ahora. Vamos a utilizar entonces el término onda ahora en el contexto circuital. Y vamos a hablar entonces de una onda de voltaje y una onda de corriente, como el equivalente de los campos eléctricos y magnéticos que hemos estudiado anteriormente. Solo que ahora estamos hablando en términos de variables circuitales. Si ahora yo quiero pensar entonces que si en el caso de los campos había campos incidentes y había campos reflejados, o ondas progresivas y ondas regresivas, podemos utilizar lo mismo para el caso de estas variables circuitales. Así que entonces podemos tener voltajes incidentes y voltajes reflejados, como también podemos tener corrientes incidentes y corrientes reflejadas. Y la interferencia de esas corrientes, o sea, de esas ondas de voltaje y de corriente, van a dar origen a ondas estacionarias de la misma forma que ocurría con los campos. Es decir, que en aquellas porciones donde las señales se suman en fase tendrán un voltaje resultante mayor, y en aquellas que están en contrafase más bien se reducirán y en algunos casos hasta se anularán. Es decir, que vamos a tener un patrón de ondas estacionarias dentro de estos conductores similar a lo que nosotros hemos tenido antes en el caso del espacio. Muy bien, vamos ahora a considerar con un poquito más de detalle estos campos. ¿Cuáles serían las soluciones que tenemos allí? La primera conclusión que tenemos de esto que acabamos de describir sería, en primera instancia, que la onda resultante, la estructura, soporta una forma de propagación similar a lo que hemos denominado TEM en el espacio. Así que aquí entonces sería también un modo de propagación TEM, transversal electromagnético, campo eléctrico y campo magnético perpendiculares entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación. Y una condición adicional es que para que se pudiese dar este modo hemos analizado esto y nos hemos dado cuenta de que es necesaria la circulación de una corriente superficial sobre esas estructuras, sobre esas dos láminas, y que van en direcciones opuestas. Eso es lo que denominamos un conductor de retorno. O sea, tengo un conductor que soporta a una corriente que podemos denominar de ida y tenemos una de regreso. En el caso que acabamos de estudiar, nosotros encontramos que esa distribución de los campos que hemos puesto allí es independiente de frecuencia. ¿Okay? Así que pudiésemos estudiar el comportamiento de esto, particularmente para el caso estático, y es decir, que la forma de los campos que nosotros vamos a tener acá se replicaría independientemente de la frecuencia hasta frecuencias bastante altas. Bueno, entonces ahora vale la pena pensar por dónde se está transmitiendo la energía en esta estructura. Los estudiantes muchas veces vienen con una visión circuital de las cosas y asocian y dicen que la energía va por los conductores.
Sin embargo, eso no es cierto. ¿Ok? En esta estructura, bueno, en realidad en todas las estructuras lo que pasa es que a veces la gente pierde el foco en esto. Entonces, en todas las estructuras lo que sucede es que la energía se está propagando es por el dieléctrico, es decir, el espacio entre las placas que tenemos allí. La razón es que aquí adentro de los conductores los campos son nulos y por tanto dentro de los conductores no hay transmisión de energía. Puede haber circulación de corriente superficial para poder satisfacer las condiciones de frontera, pero entonces no habría diferencia de potencial entre puntos de la misma, del mismo conductor. Por tanto, si hay corriente pero no hay voltaje, no hay potencia. ¿Okay? Entonces no existe transmisión de potencia sobre los conductores. La única potencia transmitida está en el dieléctrico. Y de nuevo vuelvo al caso de la manguera de jardín. ¿Por dónde circula el agua en la manguera de jardín? Por el espacio que queda dentro, no por el borde, no por la estructura de goma que constituye la manguera. O sea, el agua no circula por dentro del material de la manguera, circula por el espacio vacío que está delimitado por esa estructura de la manguera. Es lo mismo que pasa aquí. La energía electromagnética se está transmitiendo por el dieléctrico, no por los conductores. Los conductores simplemente cumplen una función de guía, establecer una condición de frontera para mantener los campos confinados. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista matemático, entiendan que el vector de Poynting, que es el que es responsable de esa transmisión, ¿verdad? El vector de Poynting que representa energía por unidad de tiempo por unidad de área. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El vector de Poynting es el producto de E por H. Y solamente existen E y H en el espacio vacío que está dentro de esas láminas que están allí. O cualquier estructura similar a las láminas que acabamos de describir. Entonces, nuevamente, la función de los conductores aquí es simplemente establecer una condición de frontera para guiar los campos electromagnéticos desde el origen hasta el final, donde sean útiles, y la conducción de potencia no está ocurriendo en el conductor, sino que el conductor solamente establece el camino. Un poco también, digo, yo decía a las personas, imagínense el caso de un tren del metro, por ejemplo. Los rieles cumplen única y exclusivamente la función de orientar al vagón para que vaya en la dirección que nos interesa a nosotros. Los pasajeros están montados dentro del vagón y ese vagón se mueve sobre los rieles, pero se mueven en el espacio entre los rieles, no se mueven por dentro de los rieles, se mueven, el vagón está montado encima de los rieles y está ocupando el espacio entre ellos. Y la función del riel es llevar el vagón a donde nos interesa. Muy bien, esto que yo acabo de describir es la solución, el modelo más sencillo. Nos permite hacer una asociación de un modelo de campo a un modelo circuital. Sin embargo, evidentemente existen muchas otras formas de estructuras que guían campos electromagnéticos de un lado para el otro. Para prepararnos para estas nuevas estructuras, debemos preparar las matemáticas para ello. Y lo que vamos a hacer vamos a hacer una representación de los campos ahora en términos de componentes longitudinales y componentes transversales. Es decir, en lugar de considerar los campos en cualquier dirección arbitraria, vamos a decir que cualquiera de estas direcciones se puede considerar como una parte que va en una dirección, en la dirección de propagación, y que es la componente longitudinal, y otra que está en la dirección perpendicular a ella, que es la dirección transversal. De esa manera, tenemos entonces ahora una herramienta matemática más amplia que nos permite abordar problemas más complejos que el que acabamos de describir hace unos minutos. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos también de las clases del módulo 1, cuando consideramos el caso de los modos inhomogéneos, ahí también hablábamos de componentes longitudinales
y componentes transversales. Así que entonces nos podemos traer eso para acá y preparar el terreno para ir a soluciones un poco más complejas que las que tenemos. Muy bien. Entonces, esta situación nos permitiría entonces convertir nuestras ecuaciones de Maxwell generales en una serie de ecuaciones más sencillas, unas que están enfocadas hacia las componentes longitudinales y otras hacia las componentes transversales. Esas ecuaciones las pudiésemos resolver de manera independiente y para finalmente, al juntarlas, obtener el resultado final. Bueno, la primera cosa, punto de partida, es vamos a asumir que los medios son lineales. Si los medios son lineales, entonces podemos aplicar superposición. Y por eso es que es necesario esto para poder ir hacia el modelo, ya que el modelo va a estar constituido por la suma de componentes parciales. Y eso solamente será posible si el medio es lineal. Cada una de estas soluciones, igual como lo habíamos mencionado en las clases anteriores, le vamos a dar el nombre de modos. Así que vamos a hablar de modo TM, modo T, modo TM. Muy bien. En pantalla tendríamos entonces una forma de hacer esta representación general. Podemos decir, lo voy a decir para el caso del campo eléctrico, pero también es válido para el caso del campo magnético. Vamos a decir que el campo eléctrico en función de X, Y y Z pudiera estar constituido de una primera sumatoria de componentes TEM, dependiendo de X, Y, Z, por supuesto, ¿okay? Más una segunda sumatoria de componentes transversales eléctricas, más una tercera sumatoria de componentes transversales magnéticas. Esta sería una forma general de ver los campos. Es decir, en cualquier punto de esa línea podrían existir componentes de cada uno de esos modos que yo acabo de describir. Y eso que yo acabo de decir para el caso del campo eléctrico sería igual para el caso del campo magnético. Analizando las sumas, nos encontraríamos que el primer término, el de las ondas TEM, solamente podía constituir a lo sumo de dos componentes, la onda progresiva y la onda regresiva. Es decir, solamente 2 grados de libertad, por tanto solamente hay dos términos de la suma. Sin embargo, como veremos más adelante, en el caso de los modos TE y los modos TM, el número de componentes puede ser bastante grande, porque cada una de estas soluciones discretas, cada uno de estos modos, no se está moviendo paralelamente al eje, sino que va a tener alguna inclinación. Y esas inclinaciones serán discretas, correspondientes a cada uno de los modos cuando sea el caso que vamos a estar discutiendo. Muy bien, entonces, digamos que con el enfoque que acabo de decir, nosotros pudiéramos resolver por separado los modos TEM, los modos TE y los modos TM. ¿Okay? Y podemos escribir ecuaciones de Maxwell para cada uno de ellos. Por ejemplo, entonces, en el caso del modo TE, solamente existen componentes transversales. Así que el campo total de TM, vamos a considerar solamente las ondas progresivas, en este caso. Después podemos agregar la parte regresiva. Pero en el caso de la onda progresiva, el campo eléctrico, para el caso del modo TEM, consistirá solamente de un campo transversal. Es su T, que le hemos puesto aquí es su T de TEM. Y de la misma manera, el campo magnético transversal será exclusivamente el campo magnético total será exclusivamente transversal, o sea, será una H sub T de TEM. Y para los otros dos modos tenemos que agregar adicionalmente la componente longitudinal, como ustedes lo tienen en pantalla. Me interesa en este momento concentrarme en el modo TEM, ya que en las próximas clases analizaremos los otros dos modos, así que me va a quedar exclusivamente con esto. Me falta el operador de derivación. En este caso, pues vamos a hacer lo mismo que inclusive también hicimos en clases anteriores. Es decir, vamos a considerar ahora que el operador nabla va a consistir de una componente transversal, nabla sub T, menos la derivada en la dirección de propagación, que se reduce, por el caso de ser una exponencial, se reduce a una multiplicación por menos gamma vector unitario K. Así que ese vector
ese operador vectorial nabla, expresado de esta forma, lo vamos a estar aplicando a los campos eléctricos y magnéticos que he descrito en la primera línea de este grupo. Muy bien. Entonces ahora vamos a aplicar esto al caso transversal electromagnético. Todavía hemos mantenido la indicación de TM para indicar que esto es válido para este modelo. De hecho, en el resto de la discusión del día de hoy voy a eliminar la denominación específica de TEM, entendiendo que simplemente estoy trabajando con el mismo problema todo el tiempo. No estoy considerando los otros modos porque eso ya es motivo de la próxima clase. Bien, primera ecuación de Maxwell. Nosotros tendríamos el rotor de E igual a menos J omega H. Sustituimos y lo único que tenemos son componentes transversales de los campos y en el caso del operador nabla, por supuesto, está las dos partes. La derivación transversal en nabla sub T menos gamma K. Y lo mismo aplicamos con todo el resto de las ecuaciones que tenemos acá. Entonces, en este caso hemos previsto, no tenemos cargas en el dieléctrico, pero sí hemos previsto la posibilidad de una corriente superficial en la interfaz entre el dieléctrico y el conductor. Por eso es que en la segunda ecuación hemos mantenido la J. Sin embargo, no hemos considerado el caso de cargas porque no estamos considerando carga en el dieléctrico, aunque pudiese considerarse que hay unas cargas depositadas en cada una de las láminas, pero que no van a participar dentro de esta representación porque al tomar el producto interno que necesitado para el caso de la divergencia, pues no tendría sentido, ¿ok? En este caso. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hemos dicho, el operador nabla tiene una componente transversal y tiene una componente longitudinal. Los campos solamente están transversales, pero cuando hagamos las multiplicaciones también van a salir unas componentes transversales y otras longitudinales. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una separación. Cada una de estas ecuaciones vamos a considerar por separado las componentes transversales y las componentes longitudinales. Vamos a igualar de una ecuación a la otra esas cantidades. De manera que en el caso de la primera ecuación de Maxwell, al comparar las componentes transversales, tendríamos que gamma K por E, que será transversal, lo estoy igualando a J omega mu por H, que es transversal. ¿Okay? Fíjense que ya eliminé la denominación TM, porque de aquí en adelante siempre vamos a estar trabajando con ese mismo modo en la clase de hoy. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos de lo que estamos haciendo aquí es que existe una relación de proporcionalidad entre esos dos campos que sería una impedancia, como lo hemos tenido también en las clases anteriores. Así que nosotros podemos hablar de una impedancia de onda, en este caso, que hemos puesto aquí como ZTM, que va a ser igual a J omega mu sobre gamma. ¿Ok? Sigamos. Entonces, lo introduzco dentro de la expresión para el campo magnético y encontraría que el campo magnético va a ser igual a 1 sobre esa Z que yo acabo de escribir aquí, multiplicado por el vector unitario en la dirección de la Z, que es K, producto cruz con el campo eléctrico. O sea que de nuevo ya está claro que eso son tres vectores que son perpendiculares entre sí. Y eso entonces sigue siendo una onda TEM. Vamos ahora al caso del campo magnético. El rotor de H, ¿verdad? Va a tener una componente transversal y una componente longitudinal. En este caso, la componente longitudinal la estamos igualando a la corriente. Esa corriente, de nuevo, solamente existe en la superficie de los conductores. La corriente es cero dentro del dieléctrico, pero esa corriente J existe solamente en la superficie de los conductores. Entonces,
de nuevo, la misma condición. Como habíamos dicho, que la divergencia de H es 0, solamente es posible entonces soportar de este modo si hay una circulación de corriente en esas placas, ¿okay? Para que sea un modo TEM. Bueno, la otra cosa es, anteriormente consideramos la componente transversal en el caso del rotor de E. Ahora, la componente longitudinal del rotor de E pues es nula. ¿Ok? O sea, rotor sub T de E va a ser 0. ¿Okay? Entonces, como tengo una cantidad que es tal que su rotacional es igual a 0, nosotros pudiéramos decir entonces que este campo eléctrico se pudiese expresar como el gradiente de una función potencial. O sea que vamos a definir ahora un potencial phi tal que el gradiente transversal de esa phi sea igual al campo eléctrico. Lo metemos dentro de la ecuación de divergencia para el caso del campo eléctrico y entonces el resultado finalmente nos produce un laplaciano de phi igual a 0. Y el detalle importante con esto es que la cantidad que hemos obtenido en este caso depende única y exclusivamente de la geometría de la estructura y no depende de la frecuencia. Así que entonces nosotros podíamos resolver esa última ecuación para el caso electrostático. Es decir, esa última ecuación termina siendo la ecuación de Poisson. ¿Okay? Es la ecuación de Laplace en 2 dimensiones. ¿Okay? Depende exclusivamente de X y de Y, pero no depende de Z. ¿Okay? Porque la derivada es transversal. Entonces, de nuevo, ese resultado que hemos obtenido es independiente de la frecuencia, solamente depende de la geometría y, como acabamos de mencionar, solamente lo pudiésemos resolver para una frecuencia en particular. En este caso, podemos decir frecuencia igual a 0 para el caso electrostático. Esa solución, en términos generales, se puede hallar de manera analítica en algunos casos y si no, en forma numérica en un computador. ¿Okay? Entonces, una vez que ya hemos conseguido ese potencial, lo que hay que hacer es calcular el gradiente para obtener el campo eléctrico y, bueno, por supuesto, como eso es solamente la componente transversal, habría que agregar el término exponencial en Z para tener el campo total. Muy bien. Ahora, como hemos dicho que el comportamiento es exclusivamente geométrico, entonces pudiésemos utilizar algunas propiedades al respecto. Recordemos un poquito lo que son transformaciones conformes. Es simplemente un cambio del sistema de coordenadas con las que estamos trabajando, de manera que entonces nosotros pudiésemos utilizar eso para convertir un problema conocido que acabamos de resolver para el caso de placas paralelas en una estructura diferente siempre y cuando consigamos la ecuación para pasar de una estructura a la otra. ¿Okay? Y eso lo hacemos justamente con las transformaciones conformes. Entonces, un detalle importante es que pudiésemos aprovecharnos de algunas propiedades de estas transformaciones conformes. Una de ellas, por ejemplo, es que los ángulos se mantienen. Cuando yo paso de una estructura a la otra, utilizando una transformación conforme, los ángulos se mantienen. Y es justamente una de las cosas que nosotros vamos a estar aprovechando acá. Para poner esto en práctica, tomemos el ejemplo que acabamos de resolver. Tomemos el caso de las líneas paralelas y vamos a utilizarlo para una aplicación particular. ¿Okay? Esto permite, por ejemplo, entonces que nosotros, por ejemplo, consideremos un caso de unos conductores cilíndricos. Entonces, en ese caso, pues, la condición de frontera para el conductor cilíndrico sería que el campo eléctrico tangencial en el borde del cilindro sería 0. Y si ese cilindro tiene un equivalente en el caso de placas paralelas, pues correspondería al caso de una placa. ¿Okay? Una condición equipotencial en este plano. Aquí se reduce a una equipotencial en esta nueva estructura. Consideremos ahora una transformación en particular. Vamos a considerar lo que denominamos la transformación logarítmica. ¿Okay? Vamos a hacer que nuestra función para hacer la transformación conforme
fuera un logaritmo, como el que tenemos acá. Recuerden que en el caso de transformaciones conformes, lo que estamos haciendo es considerar a las coordenadas como números complejos. Así que consideremos la transformación logarítmica sea igual a una cierta constante c sub 1 por el logaritmo neperiano de una coordenada que denominamos z más c sub 2, donde w y z son coordenadas expresadas como números complejos. ¿Okay? Entonces, si yo utilizo esa transformación conforme, yo convierto el problema que ya resolví antes de placas paralelas en un problema de cilindros. ¿Okay? La estructura que tenemos acá son cilindros. Y al final lo que vamos a tener es que esas dos placas se me transforman en dos cilindros, uno dentro del otro. Como solamente me interesa el comportamiento transversal de esto, esos cilindros se van a reducir exclusivamente a círculos en el plano transversal. Entonces lo que va a suceder ahora es, bueno, vamos a ver los resultados. Como digo aquí, los resultados, el detalle de cada una de las opciones está en el libro de texto. Aquí solamente voy a ir hacia los resultados. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? El número complejo W, que representa las coordenadas en el plano transformado, lo vamos a denominar U más JB, porque hemos puesto como un número complejo, y Z grande, que no es una impedancia, sino que es una coordenada, también va a ser una X más JY en el plano de la derecha. Lo que haríamos entonces es que esta Z, para yo poderle tomar su logaritmo, vamos a utilizar la representación de Moivre, así que pudiéramos decir que esta Z simplemente un valor de una R, sería un radio, multiplicado por un cierto e a la j phi, que me indicaría un ángulo, como si fuese un vector, ¿verdad? Entonces, al yo tomar el logaritmo de esto, me queda el logaritmo neperiano de z, va a ser simplemente el logaritmo neperiano de r más jz. Sustituimos esto dentro de la expresión para w, que es la estructura en el otro plano, y comparemos las partes reales e imaginarias de esto y encontraríamos que la coordenada u sería igual a la constante c sub 1 por el logaritmo neperiano de r más la constante c sub 2, en tanto que la otra coordenada b sería simplemente la constante 1 por el ángulo. Muy bien, ahora vamos a considerar esto gráficamente. Lo hemos puesto en la pantalla, esos dos planos. ¿Okay? Del lado izquierdo tenemos las coordenadas u y b, que sería, digamos, equivalente al problema ya resuelto, el problema de las placas paralelas, y del lado derecho hemos puesto las nuevas coordenadas, hemos puesto el plano transformado, en el cual tenemos entonces ahora dos cantidades que son los dos círculos que representan la transformación de cada una de esas líneas que están del lado izquierdo al lado derecho. Consideremos entonces la línea que está abajo, el caso que correspondería al valor de una U igual a 0. Si nosotros vemos la ecuación anterior, considerar un valor de U constante equivale a un valor de R constante. Eso entonces correspondería, a ser U igual a 0, correspondería a un valor de R constante. Es decir, sería uno de estos círculos. La condición de frontera que yo estoy buscando para hacerla equivalente a la de las láminas paralelas sería, en este caso, uno de estos círculos. Pudiésemos decir entonces que el valor para U igual a 0, vamos a ponerlo arbitrariamente, que sería en el círculo grande. ¿Okay? Así que entonces esa línea de U igual a 0 se transforma en el círculo externo de ese conductor coaxial. Y el valor de la U que está arriba, el valor de U que ya sería, digamos, por ejemplo, B sub 0, también produciría un círculo, pero que lo vamos a hacer corresponder con el conductor interno de la estructura coaxial. Entonces ahora vamos a ver las ecuaciones. Pues entonces nosotros tendríamos que, si hacemos el primer valor con U igual a 0, eso nos va a quedar C sub 1 por el logaritmo neperiano de B, porque he dicho que vamos a igualar con el conductor externo más C sub 2, y
el otro valor de U, que sería en este caso el potencial V sub 0, porque estoy trabajándome en equipotenciales, entonces esto va a ser C sub 1 por el logaritmo neperiano de A, que es el círculo interno, más C sub 2. De esa manera, nosotros obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, de la cual se extraen los valores de los coeficientes C sub 1 y C sub 2. Luego, lo que entonces hacemos, metemos esos valores dentro del valor del potencial, que lo estamos haciendo equivalente a la coordenada U, y eso me va a producir entonces que ese potencial vale un valor V sub 0, que es la diferencia potencial entre las dos láminas, multiplicado por el logaritmo neperiano de R entre B dividido entre el logaritmo neperiano de A entre B. Es decir que entonces las equipotenciales, es decir, los valores de phi igual constante, van a corresponder a círculos, ¿okay? Porque tenemos un radio constante. Una vez que ya tengo el valor del potencial, lo que tenemos que hacer es tomar el gradiente. Así que conseguimos con esa operación, conseguimos el valor del campo eléctrico, que va a ser ese valor V sub 0, que es dependiente de Z, no se olviden. Y al tomar la derivada, pues me queda simplemente 1 entre R por el logaritmo neperiano de B sobre A. Muy bien. Entonces, al final tenemos una estructura, lo que ustedes están observando en pantalla. En este momento hemos puesto justamente las líneas del campo eléctrico. Fíjense que las líneas del campo eléctrico son radiales. Y las líneas de campo magnético son las líneas punteadas, esos círculos concéntricos que tenemos allí, que sostienen básicamente de aplicar pues, las ecuaciones anteriores que hemos puesto, las ecuaciones de Maxwell, para poder hallar el campo magnético en el eléctrico. Y fíjense que fuera de esa estructura todo está en negro, es decir, no hay campos externos a la estructura. Pero también observen que dentro del círculo interno tampoco hay campos. Los campos están limitados exclusivamente al dieléctrico entre los dos conductores, ¿okay? Y fuera de ello, tanto hacia el lado externo como hacia el lado interno, no hay campos. Muy bien, una vez que ya tengo los campos eléctricos, pues lo que puedo hacer es hallar ahora las corrientes para tener cantidades circuitales. Nosotros pudiésemos hallar esa corriente haciendo la integral de circulación del campo magnético. Esa integral de circulación vamos a encontrar que justamente corresponde a la corriente neta abrazada. Es decir, que la integral de H diferencial de L es igual a I sub 0 siempre y cuando yo esté, que el camino de circulación sea en el dieléctrico. Si yo estoy del lado de adentro, como no hay campo, ¿verdad? No hay H vale 0 dentro, pues no hay corriente abrazada. Y si estoy del lado de afuera, H también va a valer 0, porque afuera no hay campo. Y la corriente abrazada va a ser 0, ¿por qué? Porque estoy considerando la corriente que va en una dirección en el conductor interno y otra en el conductor externo que va en la dirección opuesta. Por tanto, la corriente neta abrazada sigue siendo 0 si yo integro del lado de afuera, ¿okay? Solamente vamos a tener un valor de campo magnético distinto de 0 y en consecuencia una corriente neta abrazada distinta de 0 si yo estoy en el área entre los dos conductores. Si ahora ese valor de campo magnético lo relaciono con el campo eléctrico anterior, encontraríamos pues que la expresión sería H sería 1 sobre esa impedancia que hemos visto anteriormente, la Z-TEM, la Z para el medio, que es dividido, multiplicado por V sub 0 por 1 sobre el neperiano de V sobre A por 1 sobre R zeta. ¿Okay? O sea, el resultado que yo tengo aquí del campo magnético sí depende del radio. Se hace más débil en la medida que yo estoy considerando una mayor distancia desde el centro. Pero vamos a tener entonces, cuando nosotros integremos, ese valor, esa R, va a estar compensado por el hecho de que la longitud del camino de integración va a ser a la larga igual a 2pi por el radio. Así que entonces va a haber una compensación. Al final obtenemos que la corriente neta abrazada va a ser igual a 2pi sobre
esta Z-TEM, por B sub 0 por 1 sobre neperiano de B sobre A. Así que de esa manera nosotros ahora lo que vamos a hacer dividiendo el voltaje entre la corriente y sub 0 sería una impedancia, que es la misma impedancia característica que nosotros hemos mencionado anteriormente, por la impedancia Z-TEM del medio, que sería equivalente a la impedancia intrínseca, pero solo que lo hemos dejado con la posibilidad de generalizarlo para el caso de que no sea un dieléctrico perfecto. ¿Okay? Esta Z de onda en el dieléctrico dividido por 2pi por el neperiano de B sobre A. ¿Ok? Este procedimiento, que se ve un poco largo acá, lo podemos extender para estructuras más complejas. Por ejemplo, el caso de conductores paralelos. Sin necesidad de ir con tanto detalle, simplemente diríamos que se trata de utilizar una transformación conforme apropiada para convertir el problema de placas paralelas en una nueva estructura. En el caso de conductores paralelos, como tenemos en pantalla, la transformación conforme es W igual a una cierta constante C por el logaritmo neperiano de Z menos A sobre Z más A, donde recuerden que Z es una coordenada compleja, no es una impedancia. ¿Okay? Después de sacar todas las cuentas, finalmente obtenemos una impedancia característica igual al valor de la impedancia de onda en el dieléctrico, que aquí sería Z-TEM, dividido entre pi por el coseno hiperbólico a la menos 1 de la relación del diámetro de los conductores a la separación entre ellos. Muy bien, más bien ya el doble de la separación, porque aparece ahí una cantidad en el medio, y pues nosotros estamos midiendo este radio. Muy bien, ya hicimos dos ejemplos, hicimos el caso coaxial, hemos visto el caso de conductores paralelos. Nosotros pudiésemos seguir por esta misma vía y tratar de hallar soluciones analíticas para estructuras más complejas. En las láminas siguientes yo he colocado algunas estructuras con su impedancia característica, digamos, descrita allí. En algunos casos esa estructura la podemos resolver analíticamente y en otros casos lo hacemos en forma numérica. Y como ustedes van a ver también en los ejemplos, podemos hacer algunas aproximaciones para que el resultado no sea inmanejable, que sea extremadamente complejo. En realidad muchas veces se desarrolla, va a ser como una serie, y lo que hacemos es que truncamos algunos términos, y por eso es que el resultado aparece como aproximado. Vean ustedes entonces, estamos en la lámina. Además ya hemos estudiado el caso coaxial y hemos estudiado el caso de hilos paralelos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la estructura elíptica confocal, que es decir, podemos considerar que es un cable coaxial aplastado. ¿Okay? Aplastamos hacia un lado, entonces ahora se achicó. Las dos estructuras, tanto el conductor externo como el interno, van a tener distinta dimensión en la dirección vertical que horizontal. Y vean ustedes entonces que hay una expresión para esa impedancia característica en función, obviamente, no solamente de las longitudes de los ejes mayores de las dos elipses, sino también de la separación en los focos, ¿no? Estamos asumiendo que las dos hélices tienen los mismos focos, pero obviamente que están separados entre sí, en este caso en una cantidad que hemos llamado C. El caso de las placas paralelas ya lo hemos estudiado. Existe una estructura en la cual yo tengo dos conductores paralelos, pero no son redondos, sino que son dos plaquitas. Y en ese caso, pues tenemos una solución que aparece allí justamente aproximadamente igual. La impedancia característica para esto sería aproximadamente igual a, digamos, a pi entre, sería eta entre pi por el logaritmo de 4D sobre W, el ancho de la estructura. O sea, es parecido un poquito al caso que teníamos para las líneas paralelas, solo que ahora los conductores no son redondos, sino que son más bien rectangulares. Tenemos el caso de un conductor sobre un plano de tierra, un caso muy importante porque en microondas vamos a tener estructuras parecidas a esta. De nuevo, el resultado
sea aproximado a la expresión que ustedes tienen en pantalla, de manera que esa es una estructura más complicada y lo que hemos hecho es que hemos truncado en el desarrollo a unos términos, digamos, más relevantes y todavía quedaron algunas partes que hemos desechado. Y por último, la última estructura que ustedes tienen es el par blindado, que es como el sistema que nosotros utilizamos, por ejemplo, para los micrófonos. En los micrófonos ustedes verán que tengo un par de hilos, uno de ida y uno de regreso. Tengo ese conductor de retorno, ¿verdad? Pero adicionalmente tengo un blindaje. La idea justamente es evitar que puedan haber campos que salgan de ese par de hilos hacia afuera o al revés, que haya energía del medio que esté entrando y que van a contaminar esa señal nuestra del micrófono y que producirá ruido a la salida. Bueno, esto que yo acabo de describir simplemente fue una descripción de los procedimientos que nosotros pudiéramos tener para el caso de estructuras prácticas. Simplemente resumiendo, diríamos, si nosotros tenemos un conjunto de conductores diseñados apropiadamente, podemos confinar los campos para poderlos llevar a cualquier parte que lo necesitemos. El día de hoy nos hemos concentrado en estructuras TEM y en próximas clases consideraremos otros casos diferentes.